Los ecdysozoos son un grupo de invertebrados que pertenecen a los bilaterales, tienen la presencia ya de tres tejidos y además de eso son de los grupos de protostomados. Aparte de los Spiralia, que era el otro gran clado presente dentro de los invertebrados protostomados, los ecdysozoos se reconocen por la carencia de esa larva rocófora que está en el otro clado y además que acá tenemos una cutícula que se puede mudar. Esa cutícula muchas veces está formada por proteína o es quitinosa, no necesariamente puede tener la quitina, puede ser solo de colágeno, depende de los clados en donde lo estemos viendo y entonces se da el crecimiento por etapas, desde que se sale el organismo de los huevos, empieza a tener mudas y con esas mudas va incrementando de tamaño hasta la fase adulta y algunos incluso pueden seguir mudando después de llegar a la fase adulta. Para esto hay una mediación por una hormona que se llama ecdisona o también hay ecdisosteroides que producen que se desenvuelva el proceso de la mudación. Algunos solo van a mudar una vez y otros lo van a hacer reiteradas veces. Y en este grupo, Ecdysozoa, que eso es lo que significa el nombre, animales que mudan, vamos a tener 8 filos de invertebrados: Loricífera, Quinorrincha, Priapulida, Nematoda, Nematomorfa, Tardígrada, Onicófora y Artrópoda. Estos grupos se acomodan en tres clados principales, tres hipótesis de agrupamiento, que algunas de ellas todavía están en debate porque no se ha establecido que sean realmente monofiléticas, aunque falta más estudios para poder llegar a esas conclusiones. Y la primera es el clado de los Escalidófora, que básicamente lo que significa es portadores de escálidas. ¿Y qué son las escálidas? Un tipo de espinas que poseen estos organismos en sus cabezas o en sus cuerpos. Dentro de Escalidófora, que agrupa lo que sería Loricífera, Quinorrincha y Priapúlida, la mayoría de estos grupos son blastocelomados, aunque puede haber la presencia de algunos que sean acelomados o bien celomados. El epitelio de estos organismos no tiene cilios, a diferencia de lo que podíamos ver en otros grupos como en Spiralia. Y aparte de eso, todos se reconocen por tener una cabeza que posee un introverso retraíble. O sea, es una estructura que pueden meter y sacar y que les sirve para la alimentación, aunque también podrían usarla para la locomoción. Pero ahí está la boca. Entonces su principal función es, cuando obtienen alimentos, poder utilizar ese introverso para guardar ese alimento junto con la boca. Hay una estructura cerebral que es como un anillo que rodea al esófago y aparte de eso vamos a tener la presencia de protonefridios en este grupo, que es algo común en los blastocelomados, la presencia de protonefridios y no de metanefridios. Muchos de estos grupos van a hacer su circulación con la cavidad que tienen del blastoceloma y algunos son de tallas muy pequeñas, por lo cual no hay un sistema circulatorio. La otra cosa importante y que distingue a este clado de Escalidófora es la presencia de unas estructuras sensoriales que se llaman flúsculos, que son como unas pequeñas papilas que tienen en el interior unas células monociliadas y que de esta manera les da una forma de detectar el medio, sustancias químicas o temperaturas son detectables por este tipo de estructura. El otro clado, los Nematoidea, incluye a Nematoda y Nematomorfa y son gusanos, también blastocelomados. Tampoco vamos a tener acá nefridios y son sustituidos por otro tipo de estructura de excreción. No hay músculo circular, solo longitudinal. No tenemos cilios en el epitelio. Y acá la cutícula es de colágeno. Solo que en algunos grupos puede ser que esa cutícula tenga quitina en alguna parte del cuerpo del animal o en algún estadio de su ciclo de vida.
Y el otro clado, que es un clado bastante grande, es Panartrópoda. Tenemos acá tardígrada, unicófora y artrópoda. Y en todos estos tres filos se reconocen porque en la parte ventral, a los lados, posee patas, y esas patas en los tres filos terminan en garras. Ahora, esas patas van a variar en su forma entre estos tres filos. Además, este grupo posee todos estos organismos celomados, y el celoma está reducido muchas veces a un hemoceloma y a la zona de las gónadas. Todos tienen una segmentación real, y en algunos vamos a ver después que hay fusión de segmentos. Y otra característica dentro de Panartrópoda es que el cerebro está orientado sobre el esófago y puede estar ganglionado, depende del grupo. En tardígrada solo tiene un ganglio, en onicófora tiene dos, y en artrópoda puede tener 2 a 3 ganglios. El primer filo dentro de Escalidófora que vamos a ver en detalle es Quinorrincha. Y los Quinorrincha son gusanos que viven principalmente en lo que sería sedimentos marinos enterrados. Muchas veces les prefieren el tipo de sedimento que son lodos antes que las arenas. También se les puede encontrar entre las macroalgas. Y estos invertebrados se les conoce como dragones marinos. Son muy pequeños, pueden ir de 1 milímetro a un tamaño bastante inferior, prácticamente llegar hasta las 15 micras por ahí. Y en todos ellos se reconoce que está el cuerpo dividido en secciones que son la cabeza, donde tiene el introverso, el cuello y 11 segmentos en el tronco. Entonces básicamente, si uno contara todos estos segmentos más la cabeza y el cuello, sumarían 13. De esta filo en todo el mundo se han descrito 270 especies y están distribuidos desde la zona de entre mareas hasta los mares profundos, tropicales, templados y también en climas polares. O sea, están por todos los mares. Una característica también que vamos a ver debido a esos segmentos es que algunos de sus músculos también están segmentados, y se puede ver cómo hay unas estructuras musculares que van a unir partes del animal, de los segmentos, para la movilidad. También el sistema nervioso está ganglionado, va ventral, y entonces en cada segmento vamos a tener un ganglio. Estos se alimentan en los sedimentos marinos de todo lo que sería materia orgánica, y ahí pueden agarrar material que está depositado o también consumir algas unicelulares. La estructura del cuerpo va a tener esa cutícula que lo cubre, y tiene espinas que se le llaman dorsales y laterales, que cubren de esas placas del cuerpo, y en la cabeza tiene un cono bucal con la faringe o introverso lleno de escalias. Por dentro en el cuerpo va a ir el esófago, que llega a una zona del estómago y el intestino. Y después en lo que sería gónadas puede tener un par de ovarios o un par de testículos. Hay un par de protonefridios que se originan en el segmento 8 del tronco y tienen su poro de salida en el segmento 9. Bueno, el grupo, como mencioné, tiene esa estructura introverso con escálidas y un cono bucal que es retráctil. Esto lo pueden mover de arriba para abajo, y el introverso guardarlo. Entonces aquí se puede ver cómo está esto vertido y cómo se ve también cuando está ya guardado. Y el nombre quinorrincha se refiere a ese tipo de estructura, porque quinen es mover y rinchos es hocico. Si vemos un corte transversal del gusano, nos damos cuenta que tiene lo que serían unas placas de la cutícula
que cubren la parte dorsal. A esas placas se les llama tergales y son un poquito onduladas, mientras que en la parte ventral, que es la placa que se le llama el esterno, es más plana. Dentro vamos a tener lo que sería el intestino, y cuando llega a la parte de la faringe, esto se forma un espacio triradial por la musculatura que tiene para abrir y cerrarla cuando ingiere alimento. Y a los lados del cuerpo tiene la zona del blastoceloma, donde va a tener ubicado lo que son los nefridios y las gónadas. Aparte de eso, también está las zonas de los músculos que le ayudan para la movilidad de los segmentos. A lo largo de todas esas placas hay unos poros sensoriales que les ayudan a detectar el medio ambiente a estos organismos, que son los flúsculos, o se ven muy parecidos a flúsculos. Esto todavía está en estudio. Como mencioné, son blastocelomados, pero unas cuantas especies más pequeñas tienen una estructura acelomada, porque se ha rellenado ese blastoceloma, pero se debe más a la miniaturización del cuerpo. Volviendo aquí un poco, cuando tienen cerrado el introverso, lo tienen retraído en la zona del cuello, hay unas placas que se llaman plácidas, y entonces esto va a ser lo que cubre la cabeza cuando está guardada. Y según la taxonomía que hizo Sorensen y colaboradores en 2015, el filo se divide entonces en la clase Alomalorrágida, que tiene 9 o menos plácidas, y en la clase Ciclorrágida, que tiene 14 a 16 plácidas. En lo que tiene que ver con la reproducción, los sexos son separados, a lo que uno le llamaría dioicos. Otro nombre que se le puede dar a esto es gonocóricos. Eso significa que tenemos macho y hembra. Las gónadas son pares, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Salen en el segmento 13 del cuerpo, o sea que sería el segmento 11 del tronco. Y en los machos va a tener esa salida asociada a 3 espinas que son huecas, y esas espinas les sirven para el traspaso del espermatóforo. Se les llama espinas penianas, y se piensa que les ayuda a sostener el poro genital de las hembras para poder hacer este traspaso del espermatóforo. Una vez fecundados los huevos, que salen con bastante vitelo, de ellos va a salir un juvenil ya por desarrollo directo, o sea que no hay una larva. Y ese juvenil cuenta con 9 segmentos y va a ir creciendo por mudas de la cutícula por un proceso que tiene 6 estadios. Pero se conoce que cuando ya llegan al estadio adulto, que es el que tiene 11 segmentos en el tronco, algunas especies pueden seguir mudando, solo que ya no van a agregar más segmentos. Otro filo de Escalidófora es el filo Priapulida. Y estos son unos gusanos alargados que pueden tener menos de 1 milímetro, pero algunos en climas polares pueden llegar hasta 40 centímetros. Están dedicados al dios Priapo, que es un dios griego de la fertilidad, y esto es por la forma del gusano. Y el nombre común que se suele usarse es Priapulius. Solamente hay 22 especies descritas en todo el mundo. La mayoría de ellos son blastocelomados, y solo hay un grupo que es una especie que es celomada. Curiosamente, esa especie no es de gran tamaño, más bien es un organismo de la meiofauna que se llama Meiopriapulidus fijiensis, y el resto de especies, inclusive las más grandes, son blastocelomados. El sistema digestivo es completo y va en línea recta desde la cabeza hasta la cola, y la faringe en este grupo tiene una cutícula que la refuerza. La cutícula en el resto del cuerpo es delgada y anulada y es de quitina, y esta la van a estar mudando conforme van creciendo. Los que son de la meiofauna se piensa que la mayoría consumen depósitos, y de ahí los detritos que están presentes en los sedimentos, y las especies grandes
son depredadoras de otros organismos, de otros invertebrados. Estos organismos en el registro fósil se encuentran que tenían mayor diversidad en el periodo cámbrico. Entonces, hay varios estudios que intentan verificar si el ancestro de todos los ictiozoos era similar a un priapúlido o no. En ese sentido, podemos encontrar estos animales en todos los ambientes marinos, enterrados en los sedimentos, por lo general en lodos. Principalmente van a ser formas mediofaunales cuando están en etapas juveniles, viviendo entre los espacios del sedimento que se les llama intersticios, y cuando adultos que ya alcanzan un tamaño mayor se vuelven excavadores activos. Pueden algunos, incluso los más grandes, hacer galerías donde habitan en los sedimentos. Estas especies se hacen más comunes hacia los polos o en climas templados, tienen mayor abundancia que en las zonas tropicales. Aquí podemos ver la forma de estos gusanos de una especie de tamaño grande, y por acá de Meiopriapulidos fijensis, que es una especie de la meiofauna, que mide acá un ancho de unas 300-400 micras de ancho. Entonces, para que se pueda dar una idea del tamaño que tienen ellos. El cuerpo de los priapulidos está dividido en la zona de la cabeza, donde tenemos el introverso con la boca. Esto está cubierto con espinas. Después está la zona del tronco, que acá es una bolsa donde van a estar el resto de órganos. Y finalmente pueden tener uno o dos apéndices caudales que les sirven para la respiración. Entonces, si lo vemos internamente, bueno, de la boca va hasta la entrada hacia la faringe, con la que pueden obtener ese alimento o esas presas. Eh, Todo esto está dentro de ese introverso o probóscide. La faringe tiene dientes. Esto lo logra gracias a la cutícula que ingresa por la faringe y refuerza esto con esa dentadura, lo cual les ayuda para poder atrapar esas presas. Hay unos músculos que son los encargados de guardar y de vertir esa introverso. El intestino va a seguir por allá en el tronco, y ahí también van a estar ubicados las genitales, órganos, las gónadas, que también están asociadas a los protonefridios. Ambos van a tener salidas en un conducto urogenital cerca de la zona del recto. Hay diferentes especies que varían en la forma de cómo son esos apéndices caudales. Incluso hay una que no los posee y lo único que tiene es al final del tronco unas espinas. Y estos gusanos, a lo largo de todo el tronco, tienen los flúsculos que son sensoriales, que les ayudan a detectar su medio ambiente. En lo que se tiene que hablar de su desarrollo, su reproducción, son organismos dioicos. Estos liberan los gametos al agua, tanto el macho como la hembra hacen esta salida de gametos donde la fertilización se da en el agua, y ahí se forma un huevo. Después este huevo va a hacer eclosión y sale una larva. Esa larva va inicialmente a tener la boca y el ano cerrados, aunque ya tiene el introverso, y realiza una muda. Y después de esa muda ya el digestivo queda abierto. Y aparte de eso, se genera una cutícula más gruesa en la parte del tronco que se llama la lórica. Y esa lórica sirve de protección cuando el animal retrae el introverso. Conforme van mudando, esa lórica después se pierde y la cutícula que queda en el resto del cuerpo es muy delgada en los tamaños adultos. La lórica puede tener unas espinas táctiles que le ayudan para la detección del medio, así como todas las escalias del introverso también en este grupo y en Quinorrinca les sirve para detectar el medio. Son sensoriales al mismo tiempo. La especie Meiopriapulidos fijensis, que es de la meiofauna, en esta la hembra recibe los espermatozoides que vienen en el agua y pone los huevos fecundados.
de los cuales ya salen juveniles y no sale una larva. Y hay una especie de Macabeus tentaculatus donde no se conocen los machos y se cree que son especies partenogenéticas. El tercer filo dentro de Escalidófora es el filo Loricifera, un grupo que al inicio, cuando lo encontraron en 1974, parecía mucho a las larvas de los priapúlidos por la forma. Tenía una lórica que protege el cuerpo y un introverso con espinas que se guarda igual en la forma en que ocurría esto en Priapulida. Y entonces al inicio se pensaba que podría ser relacionado. Pero después, en 1983, encontraron un organismo adulto en Francia y con esto se dieron cuenta de que las estructuras no eran iguales que en Priapulidos y que no generaba un gusano como en Priapulidos, que se genera un gusano cuando son adultos. Y de ahí ya se establece como un filo aparte. Se describe. Este también tiene muy pocas especies, 38 especies en todo el mundo. Son básicamente invertebrados considerados gusanos, aunque su forma corporal es más como una copa. Son blastocelomados muy pequeños, entre 0.8 milímetros a 0.08 milímetros. Entonces son de la meiofauna. Y esto nos indica que son marinos que viven enterrados en arena gruesa, las gravas o en lodos, incluso lodos anóxicos. Hay una especie en el Mediterráneo que se encontró no posee mitocondrias y en lugar de ello tiene unas estructuras llamadas hidrogenosomas que le sirven para realizar el procesamiento del ATP que le da energía para sus metabolismo. El cuerpo está compuesto por esta cabeza con las escálidas donde tenemos un cono bucal parecido como en quinorrincha. El introverso tiene unas filas de escálidas que son locomotoras y sensoriales. Con estas se puede abrir paso entre los espacios del sedimento y sostenerse del sedimento. De esas escálidas, la primera fila, que básicamente son como 8 espinas, se llaman clavoescálidas. Y después las 8 filas restantes se les llama espinoescálidas. Esto se utiliza para la taxonomía. Y como le mencioné, en ellos tiene la función tanto locomotora como sensorial. Después en el cuello del animal hay 3 filas de placas y una fila de otras espinas que se llaman tricoescálidas. El tórax no tiene apéndices y después el abdomen tiene esta lórica o cutícula gruesa que lo protege. Y ellos pueden guardar todo, la cabeza, el cuello, el tórax dentro de esta lórica para protección. El nombre loricífera entonces significa eso, que lleva una lórica por esa cutícula gruesa que posee para su protección. Y en el cuerpo tiene flúsculos sensoriales como en los otros grupos que le ayuda a detectar sustancias químicas que están alrededor, condiciones químicas. Estos animales en los sedimentos se alimentan de bacterias y de algas unicelulares. Podemos ver aquí la forma del cuerpo con ese introverso con espinas, lo que sería el tórax y después ya el abdomen de estos grupos. En cuanto a su desarrollo, para su reproducción cuentan con un aparato urogenital donde está también incluido el protonefridio, similar como ocurría con Priapulida. Y son dioicos y hermafroditas. Cuando se da el desarrollo, se puede generar larvas. Hay diferentes tipos de larvas según la especie cambian. Y también estos organismos pueden entrar en ciclos de reproducción asexual. Una larva muy conocida es la larva de Higgins, que esa larva pasa por 2 a 5 instars, que son estadios de muda. Y acá podemos ver uno de esos estadios de la larva, donde tiene incluso unas estructuras que se les llaman dedos móviles,
con los cuales la larva puede moverse por el sedimento. Ya esa larva tiene el introverso con el cono bucal y pasa por esos instar de mudas y puede llegar ya a esta forma cuando ya está más madura, donde vemos que ya aquí no posee los dedos, pero puede desarrollar unas estructuras que se llaman estiletes sensoriales que le permiten detectar el medio que está a su alrededor. Después de esos instar se hace una muda y se llega a un estadio de poslarva. Y esto pasa en todas las especies, no importa qué tipo de larva tuvieron al comienzo, siempre llegan a un estadio de poslarva. Y después de la poslarva ya viene el adulto. En el caso de los adultos, pues cuando son machos y hembras, se ve que hay un dimorfismo sexual. Los machos tienden a tener un poco más de escálidas que las hembras. Pasamos al siguiente clado, que es nematoidea, donde están los gusanos parecidos a hilos, que sería como los nematos, gusanos cilíndricos, de ahí viene el nombre de nematoidea, de gusano con forma de hilo. Y entonces son grupos que son tanto blastocelumados como acelumados, porque vamos a tener nematos que pueden vivir en la meiofauna y son de un tamaño muy pequeño, así como otras especies que son parásitos que viven dentro de organismos y pueden tener tamaños mayores. Si vemos la estructura del cuerpo es muy sencilla. Vamos a tener la boca, sigue una faringe, después de eso vamos a tener un intestino que llega hasta la cola, que sale por un ano. Dentro del cuerpo vamos a encontrar gónadas, como lo que serían en las hembras los ovarios, y también las hembras van a tener úteros, y en los machos van a ser testículos. Hay un poro genital por donde las hembras van a expulsar sus huevos fecundados y por donde los machos van a hacer traspaso de esperma. También hay poros de excreción que son de unas estructuras diferentes a los nefridios que ahora voy a mencionar en un momento. Estos animales son sencillos y no tienen circulatorio ni respiratorio. Va a ser a través de la cutícula y la piel que hagan ese intercambio gaseoso. Y lo que sería el sistema nervioso tiene un anillo con ganglios que salen a través de unos cordones longitudinales que van a lo largo del cuerpo. En la musculatura solo tenemos músculo longitudinal. No pueden hacer contracciones como las de los anélidos que eran también circulares. Y esos músculos tienen la característica de que se extienden hacia el sistema nervioso. Después vamos a tener acá la distribución de esos músculos y aquí se ve cómo se unen a lo que sería el anillo nervioso. La faringe es triradial, musculosa, que les ayuda para succionar o para moler a sus presas. Como son ecdysozoa, pues la cutícula se muda. Esa cutícula, como en nematos y en los otros filos, tiene varias capas. En este caso, que son de colágeno, vamos a tener diferentes también tipos de láminas que la componen. Y cuando se genera los ecdysosteroides, estos van a desempeñar un proceso en iniciar la muda. Y lo que va a ocurrir es que la capa más interna que pega con la epidermis se va a disolver. El organismo no suelta toda la cutícula al mismo tiempo, sino que va a ir soltando partes de esa cutícula y conforme va generando nuevas capas, hasta que ya todas las capas están producidas, suelta esa cutícula vieja y así va por el resto del cuerpo, hasta que la suelta toda por completo. De esa manera el animal no queda desprotegido. Van a haber varias mudas. En algunos nematos pueden ser 4 para llegar a estadios adultos, pero eso varía entre los grupos. No tenemos protonefridios, como mencioné, y más bien lo que hay son unas estructuras que se llaman sistema de Nache, donde vamos a tener unas glándulas excretoras que se unen a unos conductos excretores que son como tuberías, y esas tuberías van a lo largo del cuerpo,
a los dos lados del cuerpo se puede ver los canales excretores que finalmente van a llegar a un punto de salida en el cuerpo del animal por donde van a expulsarse los desechos nitrogenados. Por eso se le llama sistema NH, porque hay un momento en que se junta estos dos canales con las células excretoras. Este filo tiene una diversidad de formas, pese a esa sencillez anatómica, principalmente dadas por las variaciones en su cutícula y en su faringe, y estas dependen del hábitat en que están estos grupos. Vamos a encontrarlos en el mar, en cuerpos de agua dulce, en tierra, de vida libre y parásitos. Parásitos tanto en plantas como en animales, incluso en hongos. Y los nematos están muy presentes por todo el mundo. En todos los sedimentos marinos son muy comunes y también se piensa que son de los animales más abundantes que hay en la tierra. Si uno agarra una pala de sedimento del suelo del bosque, puede encontrar miles de nematos. Vamos a tener formas que se alimentan de material vegetal. Otros son depredadores de vida libre que tienen bocas especializadas para la captura de presas. Y es muy diverso. Tiene más o menos unas 26.600 especies. Y los tamaños van desde muy pequeños, 8 micras, hasta incluso una que mide 8 metros, que es un parásito de ballenas. Otros son saprófitos o coprófitos, alimentándose de material fecal. Y otras formas son anaerobias, pueden vivir en suelos con poco oxígeno, sedimentos con poco oxígeno. Las faringes van a cambiar, por ejemplo, hay unas para comer bacterias que tienen pues una cavidad por donde pueden ingresar las bacterias que se topan en el sedimento. Otros tienen un estilete que se llama estomatolito y con esto pueden punzar raíces o hifas de hongos o raíces de plantas para succionar fluidos con su faringe musculosa. Otros se encargan de comer eucariontes y entonces vamos a encontrar dentículos que les ayudan a sostener las presas y después algunos pueden consumir invertebrados marinos y por eso tienen estructuras que les ayudan a ingresar las presas dentro de la boca. Y después están los parásitos que muchos pueden tener ganchos para fijarse al órgano donde están metidos en su hospedero. La cabeza de los nematos puede tener diferentes estructuras sensoriales, también estructuras que les ayudan para la alimentación. Y entonces vamos a encontrar labios que rodean la boca, fosas que se llaman anfideos. Esos anfideos, esa fosa, si uno la sigue, van por hay una a cada lado del cuerpo. Si uno sigue esas fosas, van ingresando por un canal hasta que llegan a unas células ciliadas que son sensoriales. El ciclo de vida en realidad es sencillo en la mayoría de ellos y van a ser organismos que de vida libre o que estén en un hospedero. Finalmente, los machos con las hembras van a tener descendencia, generando huevos, y esos huevos van a eclosionar en juveniles. Cuando son parásitos, esos huevos quedan en el suelo, pueden estar asociados a vegetación y cuando un organismo los consume de nuevo puede adquirirlos. La última filogenia que se ha hecho básicamente los divide en tres grupos, lo que sería el grupo Enopla, que básicamente la mayoría son o bien de vida libre o organismos que consumen material vegetal y que podrían considerarse entre los grupos tal vez más basales. Después tenemos lo que sería el grupo Dorilaimia y en este hay tanto formas de vida libre que algunas como Dorilámida pueden tener un estilete para aprovechar fluidos de raíces de plantas o bien de las hifas
de hongos o incluso algunas cuantas especies son depredadores. Hasta también tener formas dentro de este clado que pueden ser parásitos de plantas o de invertebrados o bien ya hasta de incluso vertebrados. En este caso de los Dorilaima, que son un grupo que se aprovecha de las plantas o los hongos, ese estilete le sirve para perforación y obtener fluidos que chupan con la faringe. En ese mismo clado, Dorilaimia, hay otro grupo que son más derivados, que son las trichinélidas, que ya son parásitos de vertebrados. Y entonces dentro de ese grupo tenemos la especie Trichinella spiralis, que puede enquistarse en el músculo del hospedero. Y si uno ve dentro de esos quistes, se ve en espiral los organismos dentro. Por eso el nombre Trichinella, que se refiere a trichis como pelo y espiralis al estar enrollado. Estos ingresan por la boca del vertebrado que adquiere los huevos por error y los adultos van a perforar la cavidad intestinal y van a migrar hacia lo que serían los vasos sanguíneos en forma de larvas. Y después de ahí pueden migrar a células musculares creando abultaciones en los organismos. Vamos a encontrarlo tanto en ganado bovino, gatos, perros y en humanos. Y el otro clado que está dentro de Nematoda, que son más derivados, son los gusanos que se llaman cromadoria. Y dentro de estos, un grupito más basal son los Desmoscolecida, que son gusanos marinos que viven en los sedimentos marinos con cutículas muy adornadas y que se alimentan por depredación de otros invertebrados. Más derivado dentro de este clado está el orden Tilenquida. Y acá vamos a tener organismos que pueden ser parásitos de plantas o de insectos. En el caso de los que son de plantas, suelen crear abultamientos en las raíces de los tubérculos y son un grupo que va a chupar fluidos de las plantas. Y acá tenemos un dimorfismo sexual en lo que son machos y hembras, donde las hembras son bastante abultadas para la producción de los huevos. En este clado, los cromadoria, los grupos más derivados, todos son parásitos ya de insectos o de vertebrados. Y un caso de esos es, por ejemplo, Strongyloides, que vamos a encontrarlo en humanos y en perros, por ejemplo. Y pueden pasar por diferentes estadios, donde algunos incluso son estadios de vida libre, que producen larvas, que son larvas infectivas, que van a ingresar al hospedero vertebrado, donde van a vivir una vida de parásitos en los pulmones de estos vertebrados. Y cuando salen a la parte exterior, ahí hay unas descendientes de estas hembras que pueden producir machos o hembras. Las hembras casi siempre tienen un tamaño mayor que los machos. Pero mucha de la descendencia de estas mismas hembras que ya están dentro del hospedero se convierten de nuevo en larvas que pasan a los pulmones, de nuevo generando el ciclo en la parte interna del hospedero. Acá también, dentro de los estrongiloides, vamos a tener el género Anquilosoma, que este es un parásito del intestino de los vertebrados. Tiene una boca especializada con ganchos para sostenerse en el intestino delgado. Y ahí están chupando fluidos del hospedero. Acá hay un dimorfismo sexual también donde los machos tienen una estructura que se llama la bursa copulatoria, que lo que va a hacer es sostener a las hembras y esta bursa tiene lóbulos para ese fin. Y aparte de eso, en los machos, y eso pasa en la mayoría de machos de Nematoda, tienen unas espículas que están asociadas con la salida genital que les permiten realizar la cópula y traspasar el esperma. En este grupo también hay otro género que se llama Necaptor, que estos son organismos que pueden ingresar por la epidermis
como larvas filarias y migrar hacia la zona de los pulmones, o también podría ser ingerido el animal por la vía oral y llegar a lo que sería la parte del intestino. En los pulmones, después con el crecimiento van a migrar hacia la zona del intestino cuando ya están maduros y ahí van a realizar la reproducción sexual y van a salir los huevos por las heces del hospedero. Y esto llega a algún medio más arriba en la evolución de estos grupos ya parásitos están los oxiuros, que son también lombrices intestinales, que algunos van a producir una infestación en el intestino grueso de los hospederos y por las noches salen a depositar huevos en la parte anal de el organismo que están parasitando, en este caso humanos. Y es una forma para intentar producir la dispersión del parásito. Un grupo un poco más aberrante son las filarias de Guckeria brancophti o de Brugia malayi, que producen deformaciones en el cuerpo del hospedero, algunos metiéndose en los vasos linfáticos y incrementando el tamaño de estos hasta que se producen deformaciones en las piernas o en el escroto de los humanos que lo padecen. Y después hay otros drilofilarias que estos son traspasados por un mosquito, en el mismo caso que las filarias que les mencioné antes, y llegan a hospederos como perros o gatos y se pueden ingresar a lo que sería el corazón del animal, creando ahí una población grande que a largo plazo produce problemas cardíacos en estos animales. Y el último grupo de los nematos más especializados son los de Ascarida, y ahí está el género Ascaris, que es un parásito grande del intestino delgado, puede estar en cerdos, caballos, bovinos, gallinas y en humanos. Y acá podemos ver la cantidad de esos gusanos en un animal y acá en un cerdo, en el intestino delgado, cómo pueblan totalmente ese órgano con estos animales. Su boca es trilobulada y ahí están absorbiendo nutrientes del hospedero. Y estos son ejemplos de tipos de vida que hay dentro de este grupo que es bastante amplio, de los nematodos, y que tiene una importancia muy grande por los temas de salud y económicos que afectan. El otro filo dentro de los nematoidea es el filo nematomorfa, que esto quiere decir gusanos con forma de hilo. Y acá son parásitos de artrópodos. Vamos a encontrarlo en muchos artrópodos terrestres, aunque de las 355 especies reportadas, hay 5 que son marinas y son parásitos de decápodos. Pero básicamente en las especies terrestres los vamos a encontrar en cuerpos de agua dulce que pueden incluso incluir charcos. Y es por el ciclo de vida que tienen estos organismos. También vamos a ver que dentro de artrópodos es otra opción donde van a estar presentes. La cuestión es que hay una larva dentro de este filo que tiene igual un introverso con espinas que puede guardar y sacar. Esta larva se desarrolla en esos medios acuáticos y posiblemente ingresa a los hospederos cuando se acercan a tomar agua. Por ejemplo, un grillo que se acerca a un charco a tomar agua, podría la larva ingresar al digestivo de este hospedero y después mantenerse en el cuerpo del animal, irse alimentando de lo mismo que el hospedero va comiendo, nutriéndose, creciendo de tamaño y con el tiempo lo que parece es que logra cambiar el comportamiento del hospedero y le incita a que se tire a un charco de agua para que se ahogue y de ahí el animal cuando el hospedero está muerto logra salir el gusano o pueden salir varios gusanos de un solo hospedero. Esto lo ocupan porque en el agua los gusanos se van a emparejar machos con hembras y van a poder fecundarse, generando lo que sería las larvas que
pueden de nuevo iniciar el ciclo de parasitismo. Estos animales también se les conoce como crines de caballo porque son hilos muy largos. Los gusanos se ven como hilos muy largos, parecido a los pelos de las crines en los caballos. Son blastocelomados. A veces ese blastoceloma está lleno de tejido conectivo. La cutícula es de colágeno. Y bueno, cuando son adultos, como su objetivo principal es la reproducción, no poseen un sistema digestivo. La larva sí se va a alimentar y es donde va a aprovechar la mayor reserva de sustancias que pueda lograr para el resto de su vida como adulto. Cuando se emparejan, se pueden enrollar bastante unos con los otros y al final el macho tiene dos lóbulos que le sirven para sostener a la hembra y los dos poder pegar las cloacas y hacer el traspaso al macho de los gametos masculinos, con los cuales la hembra puede después fecundar los huevos. Hay un cordón nervioso ventral en estos grupos. También parecido como en los nematos, solo tenemos músculos longitudinales y no contamos con órganos excretores. En Ecdysozoa, dentro de lo que ya serían los panartrópodos, está el filo de los tardígrados, que se les conoce también como osos de agua. Tardígrado significa paso lento y es por la forma en que estos animales se mueven sobre el sustrato en el que viven. Se conocen 1265 especies actualmente, están distribuidos también desde climas polares hasta climas templados y tropicales, y desde lo que serían bosques hasta las profundidades del mar. Van a estar muchos asociados a lo que serían musgos y hepáticas en los ambientes terrestres, y en los ambientes marinos los podemos encontrar en algas, pero también enterrados entre los sedimentos como depredadores activos de lo que vive ahí. Y en algas y en plantas muchos pueden alimentarse de material vegetal. Hay de tamaños muy pequeños, desde 1 milímetro hasta casi 5 micras. Son de aspecto cilíndrico y redondeados en los extremos, lo que les da esa apariencia como de osos, por eso el nombre común que han tenido. Para la excreción hay 3 tubos de Malpighi, o que se les conoce como glándulas rectales. Pero estos tubos de Malpighi no son iguales que los tubos de Malpighi de los insectos. Y en lo que sería la distribución interna de los órganos, en los tardígrados vamos a tener que tener una boca. Esa boca puede tener asociado un estilete con el cual pueden punzar ya sea sus presas o las plantas de donde se quieren alimentar. Esa boca sigue hacia una faringe, que es una faringe muscular, también triradial, que ayuda para chupar los fluidos, ingresarlos hacia el esófago y que migren al estómago. Y acá pues estará la salida en el ano. La parte trasera, asociado al intestino, en la parte posterior están las glándulas de Malpighi. Y lo otro que tenemos es que la gónada va a estar como dorsal, y esa gónada pues sale hacia el intestino, y todas las estructuras, tanto los nefridios como la gónada femenina y el digestivo salen por el ano. Hay un cordón nervioso ganglionado ventral y hay un cerebro dorsal en la parte superior de la cabeza del animal. Hay también músculos que van hacia las patas que les ayudan para poder extenderlos o guardarlos. La cutícula tiene proteínas y quitina. La mueven periódicamente para su crecimiento o en otros momentos en que el animal ya es adulto y necesita mudarlo. Va a estar formado por igual placas y espinas, en similitud con Quinorrincha, que tenía placas dorsales y placas ventrales. Y en esas placas puede tener espinas sensoriales. En la epidermis se ha encontrado que puede mantener un número continuo de células. Y después tiene musculatura lisa, puede ser musculatura estriada. La cavidad celomática está en el hemocele.
y restringida también a la parte de las gónadas. En estos grupos ventrolateralmente van a tener pares de patas. En el caso de los tardígrados son 4 pares de patas. Y en las patas tienen garras. En la mayoría de ellos las patas poseen garras, no son patas articuladas, más bien son patas telescópicas que pueden sacar y guardar. Y esas garras pueden estar saliendo directamente de la extremidad o que tenga una especie de dedos por los cuales van a salir las garras. Y acá lo que se puede ver es una estructura básica de la boca, donde está la faringe muscular y tiene asociado dos estiletes que pueden salir y punzar algas. Esa faringe es triradial y muscular como mencionamos antes. Y también va a estar desarrollada en lo que son depredadores de otros invertebrados. Muchos tardígrados tienen la capacidad de sobrevivir a eventos extremos, y esto es gracias a procesos como la criptobiosis. Hay diferentes procesos como la anhidrobiosis, que es la deshidratación. El animal saca todo el agua de sus células y esto le permite pasar periodos largos, extremos, hasta que de nuevo detecta que hay agua en el medio ambiente y el animal recobra sus funciones y puede seguir su vida. La criptobiosis más bien se refiere a bajas temperaturas, y esto es evitar el congelamiento celular, que evitar que se formen cristales dentro de la célula por el congelamiento del citoplasma. Después está la osmobiosis, que esto es con variaciones marcadas de salinidad que puede ocurrir en animales marinos. Y después la anoxibiosis, que es la falta de oxígeno. Hay muchos grupos que tienen unos estadios de resistencia que en el género Alobiotis se le llama ciclomorfosis. En el invierno poseen un estadio que se llama pseudosimplex, que es móvil, pero tiene las funciones restringidas a sobrellevar el invierno y después de que pasa el invierno el estadio pseudosimplex puede regenerar órganos y volver a las funciones normales también. Hay 3 clases dentro de tardígrada. Está la clase heterotardígrada, eutardígrada y mesotardígrada. Solo que mesotardígrada está puesta en duda recientemente, porque básicamente lo que se tiene es un reporte en Japón, en unas aguas termales, y de ahí se hizo una descripción que el dibujo pareciera no ser muy acertado con lo que se conoce sobre tardígrados, y no se ha encontrado la especie en los puntos de muestreo donde se indicó. Y entonces esa especie mesotardígrada no es muy considerada actualmente. Parece que el material tipo con el que se hizo la descripción se perdió durante un terremoto en Japón. Y lo que se argumenta es que tal vez fue una confusión de ciertas características de otros grupos. Después está la clase Octardígrada. Esto se reconoce con... Y las patas tienen uñas, pero no tienen dedos. 2 uñas que poseen. Tienen un gonóporo y el ano que salen juntos. Hay varios ejemplos de especies. Algunas viven en líquenes y musgos. Comen nematodos rotíferos y otros tardígrados. Tienen una fertilización interna. Hay otras especies bastante adornadas que pueden vivir en musgos, ser herbívoros, ser partenogénicos o tener reproducción sexual. Y otras especies que son marinas, como macrobios, que consumen sobre algas. La otra clase, heterotardígrada, suele contar con apéndices cefálicos que son cirros. Eso lo distingue de la otra clase. El ano está separado del gonóporo, tienen salidas separadas. Entonces ya con eso cambia los grupos. Hay unos que se les conoce como blindados, principalmente en los terrestres, y marinos no blindados. Aquí un ejemplo es Schiniscus. Aquí un ejemplo es Schiniscus testudo, que tiene varias uñas en sus patas y cuando está en criptobiosis las retrae.
Estos los podemos encontrar en líquenes, musgos, de donde se van a alimentar. Se han detectado también especies partenogenéticas y también especies que tienen machos enanos. Otros ejemplos es Chiniscoides sigmundi, que puede vivir en algas, en cirripedios, son muy comunes que salgan. Y ahí son herbívoros y cuentan con fertilización externa. Y también hay otras especies con las cutículas adornadas, marinos, y se puede ver cómo es el movimiento de sus patas telescópicas para poder avanzar. El último ejemplo dentro de Heterotardigrada son estos Arthrotardigrada, que son marinos, tienen un cirro medio, patas telescópicas con dedos. Estos animales vienen en intersticios de cascajo, o sea, una arena con fragmentos de concha. Comen bacterias que crecen ahí y hay fertilización interna. Los sexos son separados, machos con hembra. La hembra puede usar su cutícula para hacer un tipo de cápsula donde dejar los huevos para que se desarrolle. Y muchas veces el macho copula la cutícula y no a la hembra. Hay muchas especies que no tienen machos y otras son machos enanos. Y después muchos otros, esos huevos que van a ser dejados en el medio ambiente pueden ser dispersados por el viento, alcanzando alturas bastante grandes y bajando a tierra de nuevo cuando llueve. Esos huevos suelen ser bastante adornados. Dentro de lo que serían los panartrópodos está el filo Onychophora, que básicamente esto significa portador de garras, debido a que en sus patas tiene al final unas uñas que funcionan como garras. También su nombre común puede ser onicóforos o peripatos, que es por un género presente en este filo. Y también se les conoce como gusanos terciopelo por la apariencia que tiene su cutícula. Fueron descubiertos en el Caribe en 1826 por una persona que cuando los describió pensó que eran una babosa con patas. En la actualidad hay 180 especies descritas, la mayoría son de regiones tropicales y sus tamaños varían entre 5 milímetros a 15 centímetros. La especie más grande se ha encontrado en Costa Rica. Se pueden buscar en lugares húmedos, en zonas oscuras, grietas, en el bosque, bajo las cortezas de ciertos árboles que les dan refugio, en las raíces de árboles. Estos gusanos son por lo general alargados, con dos antenas en la parte de la cabeza. Las especies que están presentes actualmente todas son terrestres, aunque viendo el registro fósil uno encuentra varias especies que eran marinas. Se piensa que la invasión a tierra se dio en el periodo del Ordovícico. Y en los yacimientos fósiles hay varios tipos de especies bastante curiosas del Cámbrico medio. Una de ellas es Alucigenia esparsa, que cuando se empezó a ver esos fósiles pensaban que el organismo era diferente, que lo que son las patas pensaban que eran unas estructuras en la espalda y unas espinas que ese onicóforo tenía en la espalda, pensaban más bien que eso eran las patas. Entonces se establecían unas teorías de cómo podía comer ese animal tan curioso y hasta después fue que a alguien se le ocurrió observar el fósil al revés y darse cuenta que más bien calzaba con un unicóforo. Y se pueden ver otros tipos bastante adornados en su cutícula de unicóforos de esa época. Todos estos eran depredadores, pero a diferencia con los actuales, que tiran una
seda para atrapar a las presas. Estos, obviamente, al vivir bajo el agua no podían hacer eso. Pero sin embargo, todas esas especies no sobrevivieron en el tiempo y las que sí triunfaron fueron hasta la actualidad fueron las especies terrestres. Estos gusanos son segmentados y vamos a tener desde 14 a 44 pares de patas que terminan en dichas uñas. En cada segmento también hay un nefridio y esos nefridios salen por la parte ventral en un nefridioporo, uno a cada lado del cuerpo. También el sistema nervioso pues es ganglionado. Hay un hemocele que rodea el vaso dorsal del corazón y después tiene unas glándulas que van por dentro del cuerpo del animal en su interior que se llaman glándulas del limo. Y estas glándulas lo que se encargan es de producir el moco que va a expulsar por unas papilas que tiene en la cabeza y ese moco sale a chorro y puede con esto capturar a las presas. Es un tipo de seda. Los cordones nerviosos van por la parte ventral y se comunican entre estos y están ganglionados. Hay un cerebro también que está en la parte dorsal sobre el esófago, que es el que inerva estos cordones. Y otras estructuras que se pueden ver, pues obviamente son la faringe, el esófago, un estómago con intestino que salen por el ano al final del organismo. Hay unas glándulas salivales que son de ayuda para la digestión. Después ya estaría el útero, en el caso de lo que son las hembras, que tiene un oviducto. Hay un ovario, que es el que va a producir los óvulos que después son fecundados y llevados al útero. La cutícula, a diferencia de otros ecdysozoa, es mudada por secciones del cuerpo, no toda de un solo. Y entonces son una serie de escamas que cubren pequeñas partes del cuerpo y esas escamas cada una posee pues esa estructura de cutícula. Se pueden formar también en forma de anillos alrededor de estas papilas que tiene toda la epidermis del organismo. Y esto es lo que produce al final el efecto terciopelado en esa cutícula del animal. En algunas de esas papilas hay una cerda sensorial y esto está en todo el cuerpo. Y de esa forma es como tienen esa parte corporal. La cabeza cuenta con dos antenas anilladas que son sensoriales. Tiene las papilas orales por donde va a salir la goma. Y después está la boca que cuenta con varios lóbulos y adentro hay unas mandíbulas fuertes, quitinosas, con las que puede abrir la epidermis de los organismos que quiere alimentarse. Una vez que los captura con el moco y los logra traer a su boca, con esas mandíbulas los corta y suelta sustancias que van a digerir el tejido del animal que se está comiendo. Tiene una serie de canales hidrostáticos que le dan un aspecto anillado al cuerpo del animal que pareciera que esto le ayuda a mantener la forma corporal. Y para la respiración tienen una serie de tráqueas que van por todo el cuerpo, que salen hacia el exterior por unos espiráculos. Entonces, esto se va a repetir también en los artrópodos. Las tráqueas son ramificaciones, o sea, hay una entrada por este espiráculo, hay un conducto ya dentro del organismo. Este es el exterior del organismo. Este conducto ingresa y empieza a bifurcarse en conductos cada vez más pequeños que son las tráqueas, que son superficies ya húmedas donde se puede dar el intercambio gaseoso. La abertura genital está anterior al ano, el gonóporo. Tenemos machos y hembras y el macho puede tener una estructura eyaculadora para el traspaso de los gametos. Eso puede cambiar, puede ser que unos tengan cópula, otros dejan un espermatóforo a la hembra. Y después hay varias hembras que son partenogénicas, que no ocupan de un macho. Y en lo que serían las hembras hay pues algunas que crean huevos y otras las crían vivíparas. Y en unas especies del Nuevo Mundo
Hay una estructura que se llama trofoblasto que alimenta a esas crías como si fuera una placenta. Y la distribución de muchas especies es en los trópicos, en la zona de los trópicos o en zonas de clima templado al sur, pero por ejemplo en Australia. Hay trabajos biogeográficos de cómo se fueron movilizando estos organismos por un investigador que se llama Julián Monge Nájera. Y básicamente es debido al movimiento de las placas tectónicas se fueron separando estos organismos de los lugares donde originalmente vivían en Pangea. El Filoartrópoda cuenta con una gran cantidad de especies. El 85% de los animales descritos son artrópodos y si uno se pone a ver los porcentajes de estos otros filos, se da cuenta, por ejemplo, que molusca representa un 5% de las especies. Después sería, por ejemplo, grupos como el resto de los animales, todos juntos suman un 6% del número de especies. Y ya dentro de lo que sería los artrópodos tenemos porcentajes mucho mayores de lo que sería moscas y mosquitos con un 12%, chinches con un 10%, mariposas un 12%, escarabajos un 35%, los quelicerados, que son las arañas, y otros grupos similares un 7%. Los crustáceos un 4%. Y lo que correspondería a los otros grupos que son los vertebrados, que son el otro grupo de que la gente le da mucha importancia porque son más similares a los humanos, más cercanos. Estos vertebrados todos juntos solo suman un 4% de todas las especies de animales. Entonces, en cuanto a diversidad, lo que quiero decir con esto es que Artrópoda es el grupo más exitoso en la Tierra porque es el que se ha diversificado más en cuanto a especies. En la filogenia más actualizada y que se utilizaron datos genéticos, se da una separación de los artrópodos en lo que sería el grupo de los quelicerados como más basal, seguido por ya todos los grupos que se les llama mandibulados, que son que tienen estructuras para la alimentación en su boca, y estos se separan en lo que serían los miriápodos del resto, a los que se les ha llamado como clado pancrustácea, que incluye crustáceos y hexápodos, donde están los insectos. Y estos pancrustáceos estarían divididos en clados. El inicial que sale son los oligostraca y después estaría el clado que se llama alto crustácea, donde incluye los grupos más dominantes de crustáceos en vericrustácea, unos grupos más pequeños en cenocárida, que ya están más relacionados con lo que serían los insectos en miracrustácea, y acá se incluye hexápoda. Esta clasificación por clados propuesta acá divide el subfilo crustácea en varios clados y unos de esos crustáceos quedan junto con hexápoda. Sin embargo, mucha gente mantiene la clasificación por subfilos tradicional y acá lo vamos a ver así por facilidad, pero como toda propuesta taxonómica, cuando ya tenga más acogimiento por parte de los diferentes científicos, seguramente se va a pasar esta clasificación, que incluso ya en algunos libros de texto se está usando. De esta forma sí se ve que el grupo de hexápoda es monofilético, pero que está muy relacionado con estos grupos de crustáceos, que podrían pensarse en incluirse ahí. Y después el filo crustácea en realidad no es monofilético a ese nivel, sino que son una serie de
clados que fueron surgiendo gradualmente. Los artrópodos terrestres aparecen más o menos devónico carbonífero, pero todo el grupo de artrópodos está presente desde el Cámbrico. Se estima que hace unos 600 millones de años. Y hay varias formas extintas que no sobrevivieron hasta la actualidad, que corresponderían tal vez ahora a diferentes subfilos. Sin embargo, en muchas extinciones en masa, esos no progresaron o fueron, por así decirlo, experimentos fallidos que no soportaron el paso de el tiempo. Por selección natural fueron eliminados. Las características que han hecho muy exitosos a los artrópodos terrestres, que son la mayoría de las especies, son la cubierta quitinosa, que es un exoesqueleto duro que pueden mudar, la articulación de los apéndices, que son segmentados y se pueden movilizar, la capacidad de adaptación que tienen estos grupos, que eso se refleja en ese montón de especies que tenemos de diferentes artrópodos, cada uno prácticamente viviendo en su propio medio, lo que se refleja también en cambios en la alimentación. Entonces hay una gran plasticidad de su exoesqueleto para su forma corporal y de las piezas bucales que son articuladas, que logran crear diferentes modos de alimentación. En general, los artrópodos pues van a tener una cabeza con antenas, o bien podría ser piezas bucales como los quelíceros, ojos compuestos, también va a tener ocelos. Hay un cerebro desarrollado en la parte dorsal sobre el esófago, del que salen cordones nerviosos, un cordón nervioso ventral ganglionado. En la parte dorsal van a tener un corazón que recoge la sangre y la bombea al resto del celoma, y el organismo es segmentado. La cola se le llama telzón en la mayoría de ellos, y ahí está la salida de lo que sería la parte genital y el digestivo en muchos casos. Si uno ve las formas más basales, y también ocurre con los organismos fósiles de los que ya no están presentes, se nota que los primeros artrópodos contaban con una repetición muy grande de segmentos. Pero conforme fue avanzando el proceso evolutivo, se da la especialización por zonas corporales y una reducción de esos segmentos porque se fusionan formando lo que se les llama tagmas. Entonces, grupos, por ejemplo, de los trilobites, que es un subfilo extinto, el tórax contaba con una gran cantidad de segmentos, mientras que si vemos algún artrópodo actual, el tórax está conformado por segmentos pero fusionados. Lo mismo pasa con el abdomen en varios grupos, que en crustáceos todavía podemos ver varios crustáceos con abdomen bastante segmentado, mientras que en insectos tenemos abdómenes fusionados. El origen de los artrópodos en realidad es marino, y hasta después se da esa colonización del medio terrestre. Y en los grupos marinos, pues básicamente las patas servían para marchar o nadar, y aparte de eso tenían otra apéndice en esas patas que portaba lo que serían las branquias para la respiración. Eso todavía lo podemos ver en grupos como en crustáceos, donde el apéndice es biramio. Y bueno, el grupo se llama artrópoda porque esas patas están articuladas, y para que se hable de una articulación verdadera se necesita una
estructura de membrana que una una pieza con la otra, que una esos escleritos, que son las placas reforzadas del exoesqueleto. Esa membrana articular a la vez está unida a un músculo, que el músculo es el que logra hacer el movimiento del apéndice en este caso, o en las secciones mismas del cuerpo, del organismo, entre un segmento y el otro del organismo, vamos a tener este tipo de membrana asociada siempre a un músculo. Si no está este tipo de unión, hablamos de un pseudosegmento. Esta es la forma en que se ven esas patas birramias, por ejemplo, en un crustáceo, con todas sus secciones, iniciando desde una coxa, que es donde está unida al cuerpo del animal, y que sale por diferentes segmentos hacia el exterior, lo que sería el propodio, el endopodio, casi siempre terminando en un dactilopodio. Y el exopodio, por lo general, es el que va a aportar las branquias. Mientras que los unirramios, que son varios tipos de artrópodos, eso solo cuenta con un apéndice que inicia también por la coxa, sigue el trocánter, el fémur, la tibia, el tarso, hasta que termina ya en la parte del pretarso con las uñas. Tiene una serie de apéndices articulados en la cabeza que les ayuda con la alimentación y detección del medio. Por ejemplo, antenas articuladas, las mandíbulas, las maxilas, el labio, que estos van a variar de forma entre los diferentes subfilos, los quelíceros. En el tórax va a tener patas articuladas en los diferentes grupos que le sirven para caminar. Y después en el abdomen, en lo que sería crustáceos, vamos a tener apéndices birramios. Y en los otros grupos que tienen abdomen, como quelicerados y hexápodos, no posee esos tipos de apéndices, sino que cuenta solo con cercos o hileras en el caso de los quelicerados. Entonces hay variaciones. Algunos de estos apéndices les van a servir para la reproducción también, los que están en la parte posterior del cuerpo del organismo. Aunque en los quelicerados vamos a ver que utilizan un apéndice anterior para la reproducción en ciertos grupos. El exoesqueleto les ayuda a tener una forma corporal sostenida, y entonces algunos logran alcanzar tamaños bastante grandes debido a eso. Las especies de artrópodos más grandes las vamos a encontrar en el mar, donde obviamente el peso no va a tener tanto impacto como en tierra. Y ahí incluso en muchos crustáceos el exoesqueleto está reforzado con carbonato de calcio, lo que hace que sea más fuerte. Y en muchos artrópodos terrestres tenemos esqueletos bastante reforzados, esclerotizados se les llama, como en el caso de muchos coleópteros, que pueden alcanzar tamaños también bastante grandes. Pero en muchos otros ese exoesqueleto es suave, como en el caso, por ejemplo, de las mariposas, y son más flexibles. El exoesqueleto es a prueba de agua. Esto quiere decir que va a evitar un poco la desecación, que eso beneficia en todos los organismos terrestres. Y de esta forma han logrado incluso algunos colonizar ambientes bastante desecantes como los desiertos. Crece por mudas, crece por mudas. Y esas mudas son debidas al proceso de ecdisis, donde vamos a tener, similar como en los otros grupos, que hay varias capas que conforman ese exoesqueleto: epicutícula, exocutícula, endocutícula. Una vez que el organismo genera la hormona enzisona, inicia el proceso de índisis, donde se degrada la endocutícula con un líquido de la muda que lo va desprendiendo, y una vez que esto pasa, el organismo va formando la nueva cutícula justo debajo, una vez que se diluye.
esa cutícula interior, justo abajo se van formando por las células de la epidermis la nueva cutícula. Y hasta que el animal ya tiene todo la cutícula nueva alrededor de su cuerpo es cuando abandona la cutícula vieja. El cerebro ganglionado de estos grupos después tira este cordón nervioso que tiene también ganglios a lo largo del cuerpo. Y de esa forma se inervan las diferentes apéndices que están en el artrópodo. Vamos a tener en artrópodos que tenemos dos tipos de cerebro. El más común es de 3 ganglios, que estarían crustáceos, insectos y miriápodos. Y este cuenta con una estructura que se llama el protocerebro, donde está la inervación de las estructuras sensoriales para fotorrecepción y para el movimiento del animal. Después está el deuterocerebro, que inerva principalmente lo que serían las antenas. Y finalmente está el tritocerebro, que es el que va a inervar los nervios del labio del insecto o las segundas antenas en los crustáceos. Mientras que en los quelicerados el cerebro solo tiene dos ganglios, está aún ausente el deuterocerebro, que en los otros grupos inervaba las antenas. Y acá el tritocerebro más bien lo que inerva son los quelíceros. Aquí tenemos que recordar que el grupo más basal dentro de Arthropoda son los quelicerados. Entonces, la ganancia de un tercer ganglio ocurre posteriormente en el grupo. Y este cerebro con dos ganglios es similar al cerebro que encontramos en Unicófora, que solo posee dos ganglios. En Arthropoda hay una diversidad de formas para captar el medio, y entre esos están los ojos. Vamos a tener desde ojos sencillos en varios grupos hasta ojos compuestos o la mezcla de ambos, ojos compuestos y ojos sencillos. Los ojos compuestos están formados por una serie de células que se llaman omátidos que captan la luz y con esto forman imágenes. Vamos a encontrar este tipo de ojos principalmente en lo que sería hexápodos y crustáceos. Y en el caso de los hexápodos hay unos que forman visión nocturna, que es por la superposición de imágenes, donde se forma una imagen total de lo que ven los diferentes componentes del ojo. Y la otra es la visión diurna o proposición, en que cada omátido crea una imagen, que al final sería como tener un rompecabezas. Hay diferentes rangos de visión, desde algunos insectos que son ciegos al color rojo, hasta algunos crustáceos que ven incluso longitudes de onda que no pueden ver otros organismos. Todo eso son diferentes adaptaciones dependiendo del medio en que se desarrolla el artrópodo. Después para la respiración tenemos básicamente las branquias, en lo que son los marinos, en los crustáceos, que esas branquias pueden estar en los hexapodios. También en algunos quelicerados marinos hay unas estructuras que se llaman branquias en libro, que son estructuras laminadas expuestas al agua, donde se da el intercambio gaseoso. Y que después en los quelicerados terrestres, esos branquias en libro se convierten en estructuras internas laminadas que se llaman pulmones en libro, que están protegidas del medio exterior. Y hay una abertura que lleva hacia esta zona de intercambio gaseoso. Vamos a tener también en lo que sería hexápodos y quelicerados y muchos miriápodos la presencia de tráqueas, que son conductos que van desde el exterior del cuerpo por medio de una abertura que se llama espiráculo, ingresan por un conducto al aire que se va a respirar y se va bifurcando cada vez más en túbulos más pequeños hasta que se llega a la zona de intercambio gaseoso, que ya sería el área de las traqueolas, que es un espacio húmedo donde se puede intercambiar los gases. También en muchos insectos acuáticos en el estadio de ninfa o de larva pueden tener la presencia de branquias, que esas se pierden después con
las mudas o la metamorfosis hacia el estadio adulto, que es cuando ya muchos abandonan el medio acuático y viven en medio terrestre. Para la excreción de desechos nitrogenados no contamos con nefridios, sino que se tiene en muchos de ellos estructuras como lo que serían tubos de Malpighi, que es una zona asociada al intestino donde se va a dar el proceso de recolección de los desechos nitrogenados y que después eso es transportado por una conexión al intestino y es desechado por el ano del animal. Pero vamos a ver también que en crustáceos contamos con otros tipos de estructuras para la excreción, que se les llama glándulas antenales. Han colonizado diferentes tipos de medio en el mar, con los crustáceos y quelicerados, en los medios terrestres con todos los filos actuales, tanto en los cuerpos de agua dulce como en todos los componentes y niveles del bosque, desde el suelo hasta la copa de los árboles, por lo cual han tenido un éxito evolutivo tremendo. Y la cantidad de especies descritas se estima que sobrepasa 1 millón, por lo cual todavía falta mucho por investigar en lo que sería artrópodos. Y actualmente se divide en 5 subfilos siguiendo la taxonomía tradicional, donde estaría el subfilo Trilobitomorpha, que son formas extintas, donde podemos ver la cabeza del animal y una serie de segmentos en el tórax. Después estarían los queliceriformes o quelicerados, que incluye las arañas, los escorpiones, los ácaros y otros grupos marinos como las cacerolas de mar. El otro subfilo es crustácea, que incluye langostas, cangrejos, camarones, percebes. Después estarían los miriápodos, que incluye los ciempiés y los milpiés. Y finalmente los hexápodos, que incluye los insectos, los colémbolos, los dipluros. Todos estos subfilos tienen su anatomía modificada, la cual merece una explicación detallada en cada caso. Pero acá solo quiero mostrar qué componen a este filo. Ya vimos también que lo que sería crustácea sería un grupo que hay que dividir en diferentes clados y que uno de esos clados incluya lo que sería hexápoda. Pero si vemos que miriápoda y quelicerados están establecidos como grupos que constituyen clados monofiléticos que podemos decir son subfilos. En el caso de los Trilobitomorpha, que es el grupo extinto, estos desaparecieron por ahí del Mesozoico en una de las extinciones en masa y ahora los podemos ver solo como fósiles. El nombre trilobite se debe a que el cuerpo estaba lobulado en 3 regiones y tenemos una cabeza que se le llamaba el cefalón, de la cual salía el tronco o tórax con diferentes segmentos y al final tenemos el pigidio, que es la cola. Se piensa que estos podían enrollarse, vivían sobre los fondos marinos, nadando de un lugar al otro, capturando presas que vivían en, en este tipo de ambiente marino somero. Y algunos podían alcanzar un tamaño considerable, de unos 30 centímetros, mientras que otros eran de tamaños más pequeños. Las patas eran birramias y tenían respiración por branquias. En la cabeza tenían un par de antenas que les servía para detección del medio.
y también tenían ya la presencia de ojos compuestos, con los que podían observar dónde estaban, por ejemplo, sus presas o escapar de algún tipo de organismo depredador. Y era un grupo que tenía bastante cantidad de especies antes de que ocurriera esa extinción. Por eso no lograron permanecer hasta la actualidad. Pero eso permitió que otros grupos de artrópodos dominaran después el medio acuático y posteriormente el medio terrestre.